El invierno de 1797, en el norte de Italia, no ofrecía descanso. Mientras Europa observaba incrédula el meteórico ascenso de Napoleón Bonaparte, los ejércitos austríacos preparaban un contraataque desesperado. Tras Lodi y Arcoli, aún quedaba una pregunta sin resolver. ¿Podría un general tan joven sostener su campaña frente a una amenaza que se cernía con toda su fuerza? Los éxitos en Lodi y Arcoli habían asegurado a Napoleón el control sobre gran parte de Lombardía y el Véneto, encendiendo el entusiasmo en Francia y el temor en Viena. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Austria, herida pero no vencida, organizó un nuevo ejército con un único objetivo: aplastar a Bonaparte en el norte de Italia y, sobre todo, liberar Mantua, la gran fortaleza imperial que los franceses mantenían sitiada. Ese ejército, compuesto por más de 28.000 hombres bajo el mando del experimentado general Alvinci, avanzaba con la confianza de superar por fin a las fuerzas francesas. Napoleón, en cambio, disponía de apenas 22.000 soldados, agotados por meses de campaña y por un invierno implacable. El choque era inevitable. Los austríacos planearon un movimiento envolvente para atrapar a Bonaparte entre varios frentes, confiados en que la geografía montañosa de Rivoli y la presión por liberar Mantua les favorecería. Pero lo que parecía una ventaja se transformaría en el escenario donde el genio de Napoleón alcanzaría una de sus expresiones más brillantes. Todo pendía de un equilibrio frágil. Si los austríacos lograban romper las líneas francesas en Rivoli y liberar Mantua, la campaña italiana se derrumbaría. Pero si Bonaparte resistía, Francia demostraría al mundo que el joven general no era solo un prodigio pasajero, sino el arquitecto de una nueva era militar. Antes del alba, las montañas del Véneto se estremecieron con el eco de tambores y botas austríacas. La ofensiva final había comenzado. El ejército de Alvinci avanzaba en múltiples columnas, confiado en que su superioridad numérica quebraría a los franceses. Desde el valle del Adigio hasta los senderos nevados de las colinas, 28.000 soldados austríacos se desplegaron con un objetivo claro: aislar y destruir a Napoleón para liberar Mantua. Las tropas francesas, apenas 22.000, se encontraban dispersas y exhaustas, muchas vigilando guarniciones o enfrentando hambre y frío. Rivoli se convirtió en el punto clave. Si caía la línea francesa, se derrumbaría. Napoleón comprendió el peligro. Estaba superado en número, en hombres y en recursos. Pero sabía algo que su enemigo ignoraba: el terreno de Rivoli, con sus gargantas estrechas y sus laderas empinadas, podía transformar la superioridad austríaca en desorden y caos. El choque era inminente. El destino de la campaña italiana se decidiría entre montañas cubiertas de nieve, donde cada colina sería una fortaleza y cada desfiladero una trampa mortal. Donde otros veían desventaja, Napoleón vio oportunidad. El terreno sería su arma más letal. Con rapidez sorprendente, Bonaparte concentró a sus fuerzas en Rivoli, dejando de lado otras posiciones para golpear justo donde el enemigo era más vulnerable. Ordenó a Massena, su general más fiable, que defendiera la meseta central, el corazón de la posición. El plan era audaz: resistir el embate inicial en el centro mientras la artillería, arrastrada con gran esfuerzo hasta las alturas, desorganizaba las columnas austríacas que intentaban abrirse paso por los estrechos caminos. Napoleón preveía que el enemigo, al confiar en su número, se lanzaría en ataques simultáneos desde varias direcciones. Pero esa dispersión era su error. Los franceses podían concentrar sus golpes en el momento y lugar decisivo, manteniendo la cohesión donde Austria ofrecía debilidad. El tablero estaba dispuesto, pocos hombres contra muchos, pero con una mente capaz de transformar el desorden enemigo en la llave de la victoria. Entonces el rugido de los cañones anunció el día decisivo.
Rívoli ardía bajo fuego y acero. Durante horas, las columnas austríacas atacaron con furia, intentando envolver las posiciones francesas. Los franceses resistieron, contraatacaron y volvieron a resistir. El punto crítico llegó cuando los austríacos avanzaron por el desfiladero de San Marco, intentando romper el frente francés en dos. Fue allí donde la artillería francesa, colocada en las alturas, desató un fuego devastador. Cañón tras cañón, barrió el desfiladero, convirtiéndolo en una trampa mortal para los austríacos. En ese instante, Napoleón ordenó la contraofensiva. La caballería cargó contra los flancos desorganizados y Massena, al frente de su infantería, empujó con todo en el centro. Los austríacos, atrapados en un terreno imposible y diezmados por la artillería, comenzaron a ceder. La disciplina se quebró y la retirada se transformó en desbandada. En cuestión de horas, el ejército austríaco pasó de cazador a presa. Rívoli no sería su victoria, sino la tumba de su esperanza en Italia. Cuando el humo se disipó sobre Rívoli, la nieve estaba teñida de pólvora y sangre. Napoleón había transformado un valle perdido en el escenario de su gloria inmortal. La victoria fue aplastante. En pocas horas, el ejército austríaco dejó más de 14.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros, junto a decenas de cañones abandonados en su precipitada retirada. Para un general de apenas 27 años, esta era más que una victoria. Era la confirmación de que podía doblegar a potencias veteranas con ingenio, audacia y voluntad de hierro. Con Rívoli, la amenaza austríaca en el norte de Italia quedó neutralizada. Las guarniciones enemigas, aisladas y desmoralizadas, cayeron una tras otra, mientras el prestigio de Bonaparte crecía no solo en el ejército, sino también en París, donde comenzaba a forjarse la imagen del héroe nacional. Rívoli fue más que una batalla. Fue el bautismo de Napoleón como genio militar. Allí no vencieron los números, sino la capacidad de leer el terreno, de mover ejércitos como piezas de ajedrez y de encender la moral de soldados exhaustos con su sola presencia. Si en Lodi había nacido la leyenda, en Rívoli se consolidó el mito. El joven general ya no era solo un comandante prometedor, sino un líder capaz de cambiar el curso de la guerra. Pero la historia de la campaña de Italia no terminaba allí. Cada victoria abría una nueva puerta y cada triunfo despertaba más enemigos. El eco de Rívoli resonaría en Europa, anunciando que un nuevo actor había irrumpido en el tablero continental. Y mientras Austria lamía sus heridas, Napoleón ya no pensaba solo en Italia. Sus ojos comenzaban a mirar más allá de Europa, hacia las arenas del Oriente, donde un nuevo escenario pondría a prueba tanto su genio militar como su ambición política. El siguiente capítulo de su meteórico ascenso estaba por escribirse. Gracias por acompañarnos en esta serie de las guerras napoleónicas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Hasta la próxima.